Cuando matas a un hombre por venganza, no hay vuelta atrás. ¿Quién eres? Frank Drebin Jr. Esta increíble historia comienza con un robo bancario, donde un grupo de malhechores aterroriza a personas inocentes para saquear el lugar. El jefe de la operación se dirige directamente a la bóveda, con la intención de volar un casillero específico y apoderarse de su contenido, un simple dispositivo. Sin embargo, las autoridades no tardan en llegar. Un pequeño pelotón de la SWAT arriba para colaborar con la policía y detener a los intrusos. Pero de pronto, una niña entra tranquilamente al banco, ignorando las advertencias de los agentes. Tan pronto cruza la puerta, se arranca una máscara y revela ser, en realidad, el oficial Frank Drebin Jr. Sin perder un segundo, este sujeto neutraliza a cuantos puede, usando impresionantes habilidades para desarmar a los delincuentes. Su fuerza descomunal le permite destrozar armas con las manos, o incluso arrancar un pedazo de pistola con los dientes antes de seguir jugando un letal juego de manos para reducirlos. Lo que no sabe es que el líder de la operación, mientras tanto, entrega el artefacto a su superior en un callejón, el magnate Richard Kane. Con gran destreza y trucos bajo la manga, Drebin acaba con todos y se presenta como el sargento Frank Drebin, pero una versión renovada. El teniente detective del Escuadrón Especial explica que pertenece a una división élite de la policía de Los Ángeles. Al día siguiente del asalto, la jornada comienza como cualquier otra para un policía aburrido. Frank se despierta en su apartamento de policía, mira la foto de su difunta esposa policía y mientras reflexiona sobre cómo contuvo las lágrimas de policía, atropella a alguien sin el menor reparo para llegar al Escuadrón Especial, donde le tienen preparada una sorpresa por haber capturado a cientos de criminales con éxito. No obstante, la jefa Davis lo llama de inmediato a su oficina, pues en una de sus últimas detenciones se le fue la mano y dejó a un grupo de ladrones en terapia intensiva, quienes ahora planean demandar al departamento. Incluso existe el riesgo de que el Escuadrón Especial sea disuelto. Por ello, decide retirarlo a él y a su amigo Ed del caso del banco, trasladándolos a la unidad de accidentes. Al salir, ambos comentan la inflexibilidad de la jefa y se detienen ante una fotografía del padre de Frank, el legendario Frank Drebin original. Coinciden en que estaría profundamente decepcionado de ver en lo que se ha convertido el escuadrón, y nuestro protagonista, conmovido, se arrodilla ante la imagen y le confiesa a su padre su deseo de ser como él, pero con un toque propio. Le pide incluso una señal de aprobación, tal vez en forma de búho. Ed también se dirige al retrato para hablar con su padre, igual que el resto del equipo especial. Aunque no todos logran que les salga algo verdaderamente emotivo. Pronto, nuestros protagonistas llegan al accidente en Malibú al que fueron asignados. Al recordar que Frank tuvo una cita la noche anterior, su amigo le pregunta cómo le fue, pero él admite que evitó presentarse, mintiendo que había sido aniquilado en servicio. Comienzan a examinar la terrible escena del choque, donde un auto eléctrico cayó por un acantilado. Rápidamente, nuestro protagonista se coloca un guante y con la otra mano desnuda empieza a toquetear cada pista en el área. Sin embargo, pronto se aburre ante la escasez de indicios sobre el fallecido y exige cerrar el caso como un suicidio, dejando que la grúa se encargue de recoger el vehículo. De regreso al Escuadrón Especial, la detective Barnes se acerca a Frank para pedirle consejo. Le cuenta que los ladrones del banco jamás se habían visto antes y confesaron no saber para quién trabajaban. Además, el jefe les ordenó quedarse con todo el dinero. Es evidente que estos sujetos buscaban algo más, y Frank le pide localizar a uno de los ladrones para hacerlo hablar. Sin embargo, antes debe atender una visita inesperada. Aunque la situación es decepcionante en un inicio, pronto repara en la atractiva dama que solicita hablar con él y queda embelesado por su escultural silueta. La mujer le dice que está equivocado en su análisis del accidente de Malibú. Ella sabe que Simon, el hombre muerto, jamás se habría suicidado, pues era su hermano. Se presenta como Beth Davenport y asegura sospechar que alguien acabó con su vida, ya que habían quedado de verse ese mismo día. Frank empieza a enumerar motivos por los que alguien podría ser aniquilado. Quizás se reía demasiado fuerte, pero le pregunta a qué se dedicaba Simon. Ella responde que era uno de los programadores de Richard Kane, el genio detrás de los autos eléctricos, y que siente que él es el principal sospechoso. Le sugiere revisar las rutas de su GPS para saber dónde había estado últimamente, pero Frank le pide que se calme, recordándole que ese es su trabajo, y promete llamarla en cuanto tenga algo que decirle, por lo que nuestra protagonista se retira y decide llevarse la silla que él le había ofrecido. Apenas se marcha, Frank recuerda que llevaba años sin sentir tal grado de humillación. Esa mujer sin duda lo ha impactado, aunque todos los hombres de la oficina tenían su propia versión del impacto de Beth. Frank no cree que alguien haya acabado con Simon Davenport, pero el caso despierta tanta curiosidad en él que decide dirigirse a la celebración por los 20 años de EdenTech, la compañía de Richard Kane, inventor de los autos eléctricos.
Nuestro protagonista lo conoce bien, pues su historia ha resonado en todo el mundo gracias a su empeño por lo ecológico. Cuando Richard se percata de su presencia, le pide un momento para conversar sobre la tragedia de Simon, uno de sus mejores ingenieros. Kane lamenta profundamente el fallecimiento y admite que no tenía idea de que Simon estuviera tan deprimido. Sin embargo, nota que el teniente Frank sospecha que algo más ocurrió. Richard le confiesa que lo admira, ya que leyó sobre su participación en el robo al banco y cree que deberían existir más oficiales como él, hombres valientes que no teman involucrarse en la acción. Cuando Kane le ofrece un tabaco, lo enciende con una caja de fósforos muy particular, idéntica a la que Frank había visto en el auto destrozado de Simon. Kane explica que pertenece a un club social exclusivo de ciertas zonas de la ciudad y tras recordarse mutuamente un par de refranes extraños, el magnate se pone a su disposición para ayudar en la investigación. Luego se despide del policía, que termina algo confundido intentando salir del lugar. No obstante, cuando Richard queda solo, realiza una llamada para organizarle una sorpresa mañanera al oficial Frank, pero no se trataba de una trampa ni de una amenaza, sino de un auto eléctrico de cortesía de Dentec, la compañía de Kane. Frank, entusiasmado, se sube a probarlo, aunque evidentemente no cabe. Sin darse cuenta, golpea a Ed en el rostro al usar el comando por voz, aplasta su mano y provoca un pequeño desastre al avanzar apenas unos metros en el estacionamiento, incluso causando accidentalmente que varios presos escapen. Más tarde llega a la sala de interrogatorios para obtener información de un sujeto presuntamente implicado en el robo del banco. Este insiste en que no participó en el altercado, por lo que, perdiendo la paciencia, Frank decide mostrarle las grabaciones en las que, según él, aparecerá su rostro. Sin embargo, en las imágenes solo vemos a Frank el día del robo, disfrutando de un abundante desayuno y un café que, horas después, le provocaron un dolor de estómago tan fuerte que le impidió detener a un sospechoso armado. Ante esto, adelantan el video para buscar las escenas relevantes, pero en lugar de pistas, encuentran a Frank luchando por no manchar otro traje y viviendo una odisea para conseguir usar el baño de una cafetería, llegando incluso a desenfundar su arma para que se lo dejaran libre. Y por si fuera poco, después de aquello, lo vemos comiéndose otros 5 desayunos idénticos al primero. No obstante, finalmente hallan la grabación que buscaban, donde se aprecia con claridad al sujeto presente en la sala participando en el robo del banco. Así, este confiesa que el jefe de la operación solo quería que sacaran una caja de seguridad de la bóveda, la cual identifican rápidamente como propiedad de Simon Davenport. Esto significa que el accidente en Malibú y el robo del banco en la ciudad están relacionados. Por otro lado, vemos a Richard con el aparato en su poder, reunido con sus socios, un puñado de hombres influyentes de la industria a quienes insta a recordar cómo fue fundada su poderosa nación. Aunque algunos divagan con teorías sobre reptilianos y extraterrestres, en realidad Khan intenta hacerles ver que el esfuerzo de muchos está resultando en vano, pues el sistema se debilita cada vez más y cree que la única solución es desconectarlo y volverlo a enchufar. Entonces presenta el dispositivo sustraído del banco, el pulso letal de odio total, o por sus siglas en inglés, PLOT. Explica que hace un año instalaron cámaras secretas en el centro local para observar qué le sucedería al ser humano moderno si su psique regresara a su estado natural original. El PLOT emite una frecuencia sonora capaz de provocar este efecto en el cerebro, haciendo que las personas se vuelvan primitivas y se dejen llevar por sus instintos animales más básicos. Tras concluir el experimento, se comprobó la eficacia del aparato. Richard planea propagar esa frecuencia a través de dispositivos colocados en todo el mundo para desatar un caos global, mientras ellos permanecen seguros en un búnker, alejados de la civilización y disfrutando del mejor entretenimiento, tal como ocurrió en la pandemia. Pero esta vez, los sobrevivientes que queden se ganarán un lugar entre ellos y juntos reconstruirán el mundo a su manera, convirtiéndose en los nuevos padres fundadores del nuevo Edén. Esa noche, de vuelta con nuestro protagonista, Frank descubre pistas que vinculan a Richard con el caso de Simon, así que toma su nuevo auto y se dirige a toda velocidad hacia Malibú para encontrarse con él en el club del que le habló. Al llegar, se ve rodeado de un ambiente exclusivo y, al acercarse a la barra, pregunta al bartender si ha visto al hombre de la fotografía, Simon Davenport. Sin embargo, este ni siquiera mira la imagen y asegura no saber quién es, recordando únicamente que Frank hirió a su hermano en nombre de la justicia. Al mencionar que fue el único hombre blanco al que el teniente atacó por la espalda, finalmente lo reconoce. Nuestro protagonista vuelve a centrarse en su investigación y de forma brusca insiste en saber si ha visto o no a Simon. Tras unos peculiares golpes contra la barra, el bartender cede y le revela lo que sabe. Existen videos de seguridad, pero ni siquiera él tiene acceso a esa área. Mientras decide qué hacer, el agente observa a la hermosa Beth, presente en el lugar, y de inmediato recuerda sus peligrosas curvas y que él anda sin frenos. A pesar de sentirse intimidado por su elegancia, le pregunta qué supone que está haciendo allí. La mujer responde que no estaba dispuesta a esperar de brazos cruzados mientras él hacía su trabajo. Por supuesto, nuestro protagonista no está de acuerdo con sus intenciones, pero opta
opta por seguirle la corriente justo cuando Richard se acerca a ambos, sin saber que Beth es hermana de Simon. Tras un incómodo saludo, la mujer capta la atención de Richard y con rapidez el teniente la presenta con un nombre falso, Martina. Luego le dice que necesita acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero Kane se niega, alegando razones de privacidad. Sin más que hacer, Frank decide retirarse junto a Beth, pues deben prepararse para ir a Disneylandia al día siguiente. Sin embargo, Richard insiste en que Martina se quede y Beth aprovecha la ocasión para distraerlo mientras el teniente intenta obtener el video de seguridad y mientras el magnate comenta que parece demasiado sofisticada para relacionarse con alguien como Frank. Este ya se encuentra reduciendo a la seguridad necesaria para entrar en el área de las cámaras del club. Lentamente y con el mayor sigilo posible, se abre paso hacia la sala, hasta que una inoportuna llamada de su madre alerta a los guardias. Pronto, la noticia de un problema en la sala de cámaras se extiende por todo el club. Antes de que Richard pueda intervenir, Beth recurre a su sensualidad para distraerlo, anunciando que le dedicará una canción. Sin embargo, su voz irritante y su evidente falta de afinación logran captar la atención de todos, mientras Frank se enfrenta ferozmente a cualquiera que intente detenerlo, incluso si son ancianas. En cuanto puede, accede al sistema y revisa lo ocurrido con Simon Davenport, aunque antes debe saltarse dos anuncios. En las imágenes se observa claramente a Simon conversando con Richard, mientras otro hombre sentado cerca escucha, Douglas O'Reilly, periodista de investigación. Sin embargo, no puede seguir viendo la grabación, pues un pelotón entero se aproxima para derribarlo. Al salir por la puerta de emergencia, la alarma se activa en todo el club y Richard comprende de inmediato que Frank está causando disturbios. Por otro lado, la jefa Davis es informada de lo ocurrido en el club de Kane y exige ver a Davis cuanto antes. El hombre acude a su dormitorio y le advierte que algo realmente grave está sucediendo. Richard está implicado en la muerte de Simon. Sin embargo, Davis solo piensa en las cuantiosas donaciones que un magnate como Kane ha hecho y en lo que sería capaz de hacer si se enojara. Al enterarse de que Frank se ha involucrado nuevamente en el caso del banco sin autorización, pierde la paciencia y lo suspende por 2 semanas. Sin más opción, nuestro protagonista regresa a su departamento algo desanimado y es sorprendido por Beth, quien quiere saber si encontró algo relevante en los videos de seguridad. Sin embargo, él está cansado y hambriento, y cuando se dispone a entrar en casa, ella lo detiene para proponerle cenar juntos, llamando su atención con un peculiar comentario de cortejo entre ancianos sobre lo mucho que disfrutan que se les ponga duro y se les pegue. El arroz, claro. Mientras tanto, el secuaz de Richard, Gustafson, permanece en la azotea de un edificio, usando binoculares para espiar a distancia la casa de Frank. Desde allí observa a la señorita Martina ponerse cómoda y al teniente colocándose el pijama en cuestión de segundos. Frank se disculpa por el desorden, explicando que no ha tenido ánimo para limpiar desde la muerte de su esposa, por lo que comienza entonces a recoger cigarros, envoltorios, granadas y navajas de la sala. Beth escucha esto, lamenta su pérdida y le pregunta cómo lo dejó, queriendo saber la causa de su muerte. Sin embargo, Frank interpreta otra cosa y responde que su fallecimiento lo dejó bastante triste y que, aunque hay días buenos, también hay días malos como en los que debe lavar ropa. En un descuido, la mujer se acerca de forma repentina, afirmando tener muchísima hambre tras hablar de arroz. Frank cree poder remediar ese problema, así que cierra las cortinas del departamento, obligando a Gustafson a usar binoculares infrarrojos. Esto lo deja horrorizado por la escena, aunque en realidad nuestros protagonistas solo están limpiando el horno para meter un pavo y poder cenar. Cuando la mascota de Frank sale a saludar, Gustafson queda aún más confundido por la malinterpretada situación. Momentos después, ambos se acercan de verdad y Frank, intentando ser gentil, acomoda el cabello de Beth. A pesar de su temor por haber olvidado incluso cómo besar a una mujer, decide llenarse de valor y avanzar, lo que los lleva a pasar juntos un fin de semana espectacular, lleno de momentos inolvidables, en el que comparten largas horas y hasta practican brujería para divertirse, logrando que el muñeco de nieve que habían hecho horas antes cobre vida. Por supuesto, la mejor parte del viaje es un extraño momento en la cama junto a un muñeco de nieve, experimentando cosas nuevas. Sin embargo, cuando este empieza a estorbarles, es excluido de la diversión y como venganza, el malévolo muñeco comienza a gastar su inhalador. Esa misma noche los persigue por toda la casa usando armas y cuando obliga a Frank a correr, este descubre que su inhalador para el asma no funciona y justo antes de que pueda acabar con él, Beth llega para salvarlo. Luego de este agitado fin de semana, Frank vuelve a enfocarse en el trabajo y decide visitar a Douglas O'Reilly para investigarlo. Sin embargo, nadie responde a la puerta y al encontrar la entrada entreabierta, nuestro protagonista entra al departamento. Por accidente pisa una sospechosa mancha roja en el piso y, al buscar algo con que limpiarla, toma un cuchillo que llevaba inscrito "Levántame". Además, en ese momento graba un mensaje diciendo su nombre y confesando que él lo hizo. Frank no entiende de qué se trata todo aquello, pero guiado por un ruido descubre un cuerpo en el interior. Así se da cuenta de que el cadáver de Douglas había estado allí todo el tiempo y que alguien pretendía incriminarlo. Sabe que debe destruir la escena del crimen rápidamente, pero la tarea no le sale tan bien como esperaba. Cuando la policía llega al lugar, el agente especial no
no tiene más opción que huir hasta llegar a su auto. Allí ordena al vehículo que avance. Pero, en medio de la fuga, el coche inteligente cierra sus puertas sin autorización, pues Richard ha tomado el control para encerrarlo y hablar con él. Solo entonces, el teniente comprende que Simon fue silenciado de esa manera y que en realidad Kane provocó que el auto se precipitara por un acantilado. También deduce que Douglas, el reportero, conocía sus secretos y por eso fue eliminado. Sin embargo, las pistas ahora incriminan a Frank, y mientras el auto avanza hacia el océano, Richard le revela algo inquietante sobre lo que hará en Año Nuevo antes de colgar la llamada. Al finalizar la transmisión, nuestro protagonista intenta romper el cristal para escapar, pues el vehículo se aproxima al agua. Logra desprender el parabrisas, pero en su huida se le atraviesan payasos, abejas y hasta un parabrisas nuevo que encaja a la perfección, volviendo a sellar el auto. Cada segundo lo acerca más al océano y el agente especial comienza a manipular los controles desesperado, hasta que descubre la inteligencia artificial del vehículo y le pide que abra las puertas, por lo que de inmediato logra salir. Tan rápido como puede, llama a Ed para contarle que Simon Davenport murió a manos de Richard Kane, pero su amigo, recordándole que está suspendido, le pregunta si es cierto que aniquiló a un reportero. Él lo niega, aunque es demasiado tarde. El alcalde se ha enterado de lo sucedido y ordenó cerrar de inmediato el escuadrón especial. Ahora nuestro protagonista se siente culpable y promete arreglar la situación. Para desaparecer, se deshace de su teléfono y llama a Beth para contarle sobre la muerte de Simon. De inmediato rompe también el teléfono del taxista para poder hablar con ella en persona. La mujer lo recibe en su casa y, a pesar de estar conmovida por la muerte de su hermano, intenta desinfectar sus heridas utilizando todo lo que encuentra a su alcance. Mientras tanto, conversan sobre el malévolo plan de Richard, que, según lo que pudo escuchar y deducir, se llevará a cabo en Año Nuevo, al día siguiente. Él sospecha que está relacionado con información que Simon manejaba, y Beth aprovecha para confesarle que, en la última llamada que tuvo con su hermano, este le reveló varias cosas que aún no se había atrevido a contarle. Ella le explica que Simon le había dicho que estaba trabajando en un dispositivo capaz de calmar a la gente a gran escala, pero temía que fuera utilizado con fines perversos. Le advirtió que, si algo le ocurría, debía hacer todo lo posible para impedir el uso del aparato. Frank, sin embargo, se siente ofendido al descubrir que la última petición de Simon fue que ella se involucrara en la situación, lo que le hace pensar que su interés en el caso fue motivado únicamente por su hermano. Nuestro protagonista, que creía genuino todo lo que habían vivido, incluso llega a sospechar que ella fingió amarlo y disfrutar de los momentos compartidos, pero la mujer insiste en que lo ocurrido entre ellos fue real, y él le confiesa que incluso había escrito una canción de amor que estaba a punto de grabar. Devastado, nuestro protagonista se dispone a marcharse, pero antes le reprocha a Beth haber conectado a internet un dispositivo que él le prestó para que pudiera ver todas sus telenovelas y entender sus referencias. En ese instante, Ed llama al teléfono fijo de la casa para hablar con Frank y decirle que encontró información importante. Sin perder tiempo, él se deshace del aparato y parte a reunirse con su amigo. Ed le cuenta que el día del asalto al banco, algunos implicados escaparon por la puerta trasera, entre ellos el jefe de seguridad, Gustafson, quien seguramente conoce todos los planes de Richard, por lo que decide tenderle una trampa bajo perfil. Lo introducen en un auto para adormecerlo, y cuando despierta, está esposado a una camilla. Una enfermera le informa que es 2 de enero y que ha pasado 3 días en el hospital. Incluso en la televisión ve noticias sobre el encarcelamiento de Richard Kane. Poco después, Frank se presenta ante él y le dice que, cuando arrestaron a Richard, este declaró que Gustafson había realizado, por su cuenta, todos los trabajos sucios conocidos por la policía, sin recibir órdenes directas. Si quiere evitar ir a prisión, depende de él contar su versión, pero Gustafson se niega a hablar, y para aterrorizarlo, Frank le describe lo que le hacen en la cárcel a los chicos guapos, como él, asegurándole que se volverá muy popular entre los reclusos necesitados de afecto. Incluso le relata una historia sobre cómo podría salir algún día, pero que para entonces tendrá que conservar una imagen que lo conducirá lentamente a convertirse en un inválido incapaz de controlar sus propias flatulencias. Bajo aquella insoportable presión, Gustafson termina confesando que todo formaba parte del plan de Richard y no suyo. Su jefe pretendía emitir una frecuencia capaz de volver a la gente salvaje y planeaba activarla en plena pelea de lucha, justo durante la bajada de las bolas de Año Nuevo, a medianoche. Una vez obtenida la información que necesitaba, se le revela que no se encuentran en ningún hospital y que toda su confesión ha quedado grabada, aunque para lograrlo hayan infringido la ley. Nuestro protagonista admite que no es la primera vez que recurre a tales métodos. Sin embargo, Barnes le muestra que sus propias palabras también fueron registradas, y acto seguido, agentes de asuntos internos arrestan a Frank por la detención ilegal de Gustafson.
La rapidez con la que todo se preparó despierta sus sospechas, por lo que él interroga a Barnes sobre cómo ella consiguió armar el escenario. La mujer, con desparpajo, admite haber hecho algunas amenazas bajo la mesa, pero Frank también contaba con agentes infiltrados, lo que provoca que el Departamento de Seguridad y Salud Laboral intervenga y detenga a la oficial. A tan solo 48 minutos de la medianoche, el lugar del combate comienza a llenarse de público. Nuestros protagonistas llegan equipados con tapones auditivos especiales para evitar escuchar la frecuencia que volverá agresivos a los presentes. Además, no cuentan con refuerzos, ya que Frank sigue siendo buscado por homicidio. Mientras él se preocupa por la seguridad de Beth, la vemos en el recinto con un aspecto diferente, dispuesta a encontrarse con Richard y detenerlo por su cuenta. Sin embargo, cuando ella intenta enfrentarlo, descubre con horror que su arma está descargada, pues Richard ya conocía sus intenciones y también su verdadera identidad. Con calma, la desarma y le arrebata hasta la escopeta que ocultaba bajo la peluca. Por su parte, Frank llega a la estructura de las bolas de Año Nuevo para desactivar el dispositivo. Rápidamente se sumerge en el cableado para poner fin a la pesadilla, pero accidentalmente activa el mecanismo con el pie, provocando que la estructura comience a descender. En ese momento todos se percatan de lo que ocurre, y un desafortunado incidente provoca que sus pantalones le sean arrancados a Frank frente a la multitud. Cuando nuestro protagonista finalmente alcanza el dispositivo y sale de la estructura, se da cuenta de que no tiene pantalones. Avergonzado, intenta desviar la atención, sobre todo de quienes lo reconocen. Se presenta como Frank Drebin, oficial del Escuadrón Especial, y ordena a todos abandonar el evento. Pero al ver que nadie le obedece, los árbitros intentan expulsarlo, aunque él logra reducirlos sin dificultad. No obstante, al notar que gran parte del personal de seguridad se aproxima, recoge sus pantalones y decide retirarse. Debido a esta distracción, Richard ordena a sus hombres que se preparen y se coloquen los tapones para los oídos, pues el plot ya está activado. Mientras Frank intenta descifrar cómo desactivar el dispositivo, Richard lo sorprende para distraerlo lo suficiente y poder activar el aparato sin inconvenientes. De inmediato, la onda sonora se propaga por todo el recinto, desatando un caos absoluto. Entre los presentes, decenas de personas comienzan a correr frenéticamente de un lado a otro, pelearse y mostrarse agresivas sin motivo aparente. Este alboroto brinda a Richard la oportunidad perfecta para escapar con el plot, mientras que Ed combate valientemente a un grupo de niños que intentan aniquilarlo. Pronto nos percatamos de que la jefa Davis ha llegado al lugar acompañada de su esposo, quien aún debe seguir descansando. Cuando los socios de Richard intentan huir hacia el búnker con él, algunos se dan cuenta de que no saben manejar motocicletas. Aquellos que logran escapar disfrutan observando la masacre que acontece en el exterior y se encargan de enviar a ciertos individuos agresivos, con la misión específica de eliminar a Frank. Como si enfrentara a una horda de zombies, nuestro protagonista debe lidiar con estos atacantes que ahora se concentran exclusivamente en él. Usando armas y sobre todo aprovechando los cartuchos que estas contienen, logra golpear, reducir y despejar su camino con eficacia. Con gran estilo y precisión elimina a cualquiera que intente detenerlo. Se asegura de golpear también a la retaguardia enemiga y mientras se aleja del bullicio, toma una camioneta para huir. Sin embargo, el vehículo no arranca y por primera vez el agente especial comienza a sentir la desesperación. No obstante, observa un majestuoso búho que lo contempla fijamente y recuerda que le había pedido a su padre una señal en forma de esa ave. Rápidamente le pide ayuda para saber qué hacer, y el búho lo guía volando directamente hacia Richard y sus socios, quienes, al percatarse de que están siendo perseguidos, intentan huir de las patadas letales de Frank. Nuestro protagonista se deshace de todos sus adversarios, y cuando decide concentrarse únicamente en Richard, permite que su padre reduzca la visión del enemigo, lo que provoca que Kane salga disparado hacia una fuente cercana. De este modo, Frank se despide de su padre, quien finalmente le confiesa que está orgulloso de él. Sin perder tiempo, se enfrenta a Richard para reprocharle la absurda decisión que tomó, aunque este defiende sus actos en nombre de un supuesto progreso. Sin embargo, mientras nuestro protagonista lo reprende, Dave Bautista toma su lugar para continuar con los regaños, permitiéndole a la gente ausentarse un momento para ir al baño. Sin embargo, Bautista también termina enfrentándose al resto de los agresores. Richard está dispuesto a luchar por sus ideales, pero cuando lanza su primer y absurdo golpe, el agente especial solo necesita un leve movimiento para causarle un intenso dolor. Al darse cuenta de que no puede ganar y está a punto de ser arrestado, el villano decide huir volando. No obstante, choca accidentalmente con la bombilla de un poste de luz, dañando sus posibilidades de escape, por lo que finalmente Frank logra detenerlo y arrestarlo. De repente, Beth aparece junto a él para agradecerle por haberlo atrapado, pero también para anunciar que ahora ella pretende acabar con Richard de una vez por todas. Sin embargo, su pasional amigo le ruega que recapacite, recordándole que ninguna acción podrá devolverle a su hermano, aunque ambos saben perfectamente que en esta historia todo es posible. Él intenta hacerle ver que está a punto de tomar una decisión equivocada, pues las muertes que provoque en nombre de la venganza la perseguirán por el resto de su vida, confesándole su amor con
sinceridad, le suplica que baje el arma y piense en el futuro que podrían construir juntos. Solo entonces, nuestra protagonista cede en sus intentos, aunque el caos que los rodea continúa. Con determinación, ella se apresura a tomar el plot para invertir su efecto y lograr calmar a todos los presentes. Sin más demora, Richard es arrestado y Frank y Beth se confiesan su amor una vez más, culminando juntos después de haber salvado al mundo entero. Gracias a las cuestionables acciones de nuestro protagonista, el escuadrón especial se restablece. Mientras trabajan arduamente para impartir justicia en la ciudad, el teniente Frank Drebin enfrenta una dura investigación por los métodos poco convencionales que empleó para salvar a todos. No obstante, en ese momento, él se encuentra en un retiro junto a Beth, disfrutando de su mutua compañía y de un merecido descanso. Sin embargo, justo cuando la película llega a su fin, ambos perciben que el mundo a su alrededor se ha detenido. Al mirar fijamente hacia adelante, rompen la cuarta pared y se dan cuenta de que los hemos estado observando durante todo este tiempo.